¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre cómics, películas, series, mucho más. Y si usted también lo desea, podemos enviarle saludos a su enamorada favorita, a esa persona que les ha robado el corazón en cuarentena, a su crush, a esa persona especial que los ha frencionado, a cualquier persona. Nosotros hacemos lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren dedicarle todo el podcast a alguien, lo hacemos. Why not? ¿Sabes? Es decir, solo obviamente pasamos nuestras cuentas ahí de banco y pues negociamos algo, pero lo que ustedes quieran. Pero bueno, es un placer para mí estar una semana más con ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. Una semana que ha sido muy extraña. Tenemos polvos de otras tierras, de otros continentes azotando el país, es decir, lluvias, tierras, polvo. ¿Qué es esto? ¿El Avatar atacándonos? Pero bueno, no importa. Junto a mí se encuentra un gran amigo, un gran colaborador, un gran conductor y gran amigo, aunque ya lo dije, pero pues tenía que cerrar la frase de alguna u otra manera. Nuestro querido gordito, que no está tan gordito, el señor Diego Carías. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta semana del capítulo 14 de The Comic Podcast? Hola amigo, ¿qué tal? Muy bien, pues muy bien, una semana más aquí con ustedes. Como tú bien dijiste, nos están azotando polvos de otros continentes, de otras tierras. La verdad, este 2020 ha sido un año inolvidable, un año que va a marcar nuestras vidas, un año que nunca vamos a olvidar, que vamos a estar hablando con nuestros hijos y con nuestros nietos y les vamos a contar todo lo que pasamos este 2020, que ha sido, no sé, este año ha sido asombroso en muchos modos. Pero aquí estamos, una semana más, gracias a Dios. Traemos un tema bastante interesante y agradecerles desde ya a todos por escucharnos semana tras semana. Y pues claro, también un placer para mí estar aquí con mi amigo Eric, que bueno, hemos estado hablando de un par de cosillas del pasado, que no tan risa hoy, pero es como que no se olvidan, ¿saben? Es muy interesante, pero en algún podcast tal vez tocaremos temas personales, que sería bastante genial. Pero en este caso, pues vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que nos gusta, y es el cine, las series, todo lo que tiene que ver con eso. Y nada, estoy listo para esto. Bueno, gracias por no presentarme. Soy Eric Martínez. Y gracias. Todo bien, todo azul, todo good. ¿Ok? Todo rojo, bueno, amarillo y verde, ¿sabes? Todo bien. No, yo drogado no estoy, por favor. Eso que quede claro y grabado en este podcast. Porque yo no estoy consumiendo ningún tipo de alucinógeno o que me haga emprender un viaje, ¿ok? Desde ya lo pongo. Pero bueno. I know. Como ya pudieron visualizar por el título de este programa, de este episodio, hoy vamos a hablar sobre el doblaje y la reconstrucción cultural, un tema que ha acarreado controversia en los últimos años, en el que es mejor ver todas las películas en idioma original o el doblaje no es tan malo como nuestras nuevas generaciones lo visualizan. Y haremos un recorrido sobre explicar y dar nuestra opinión respecto a este fenomenal e interesante proceso que es el del arte del doblaje. Y si yo tengo alguna queja de ello, que obviamente la tendré porque vamos, soy Eric, of course. Entonces, a meterle duro. Sin embargo, antes hay que iniciar con las noticias de esta semana, que nos hemos quedado un poquito cortos de noticias, pero Diego, sí, anuncian de que próximamente, como hemos mencionado en los últimos capítulos, ha comenzado a regresar todo a esta nueva normalidad y se pretende regresar a las filmaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la película que va a ser dirigida por nuestro querido Sam Raimi y protagonizada por el inglés guapísimo y nuestro Doctor Extraño, Benedict Cumberbatch. Diego, ¿estás emocionado por esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar? Obviamente lo estoy, amigo. Mira, emocionado estoy completamente. Yo siento que eso es algo que compartimos nosotros, que es una de las películas que más esperamos de esta nueva fase de Marvel. La noticia es muy interesante, sin embargo, de hecho, hablábamos al principio de que no se da una fecha detallada de cuándo van a empezar las filmaciones. Sin embargo, ya es un avance de que digan que van a empezar pronto. Y se me hace bastante curioso el hecho de que, a pesar de que
Doctor Strange The Multiverse of Madness es una película que se suponía que se iba a estrenar en el 2021. Obviamente va a ser atrasada de nuevo. No sé cuándo será lanzada. Obviamente digo yo que en el 2022, pero porque, bueno, aún no se sabe la fecha. Pero me duele un poco eso. De hecho, yo creo que ya lo habíamos discutido porque es una de las películas que más esperaba en lo personal, y yo creo que tú también, amigo, de la nueva fase de Marvel, y se atrasó. No solo esa película, se atrasó todo. Pero bueno, ya estamos comenzando poquito a poquito y la filmación ya va a empezar. Y también ahí como el punto extra de que el personaje de Mordo va a regresar, que yo creo que eso era algo obvio, ¿no? De hecho, en la escena, hay una escena post-crédito de Doctor Strange donde se ve de que el personaje aparece y como que se revela y como que se hace un poco al lado maligno. Pero bueno, ahí está el plus de la noticia. ¿A ti qué te parece, Eric? ¿Te impresionó la noticia? ¿Dijiste, wow, excelente? ¿O qué pasó ahí? No negaré que se me hizo bastante como, bien, van a regresar a grabar. Es decir, es una noticia que aparentemente puede parecer muy pequeña, pero si lo pensamos realmente bien, considerando todo lo que hemos pasado estos 4 meses encerrados y en cuarentena, es un gran paso y un gran avance a iniciar las producciones que vienen en los años venideros, y es que todos sobrevivimos, que espero que sí sea, porque esta película yo la quiero ver. Yo quiero ver esta película, ¿ok? Sí. En realidad es la película que más me interesa de la cuarta fase, si no es casi la única, así que pues estoy so excited por lo que viene. Entonces quiero volver a ver Doctor Strange porque ya nos hace falta, es decir, mucho Spider-Man, mucho... se me fue mucho Batman, pero no tenemos Benedict Cumberbatch de regreso, y yo quiero a Doctor Extraño aquí, a Doctor Strange, y ver otra vez a la hermosísima mujer mamor Rachel McAdams como novia de Doctor Strange, que si no sale yo ya tiene un problema en la película, desde ya lo aviso. Ahí le vas a reclamar a ella Sam obviamente va a decir, ¿qué pacho, güey? Bueno. O sea, es como esta mujer endiosada, ¿por qué no está aquí? Por favor. Ok, cabe aclarar y vuelvo a recordarlo, no veo las películas solo porque hay mujeres bonitas, solo me gustan mucho. Eso técnicamente se escucha igual, pero no lo es. Don't judge me, por favor. Don't judge me. Don't judge me, ¿ok? Ok, les voy a hacer una imagen de cómo soy yo. Soy como Manny en Modern Family, ¿sabes? Ya con eso, si ustedes han visto Modern Family... ¿En serio? ¿Te consideras así? En cuestión de mujeres, sí. Ahí vamos. Así de mal vamos. Así de mal vamos. Pero bueno, continuemos con las demás noticias. La segunda noticia tiene que ver con que aparentemente Patty Jenkins, la mujer que trajo a una de las mejores Wonder Womans de nuestra época, que técnicamente es la única porque pues bueno, carne y hueso, ha dicho de que Steve Trevor va a ser diferente en esta nueva película, que te voy a ser honesto, es bastante obvio, pero es como, ¡hey! Va a ser diferente. Él va a ser la persona que, en realidad la noticia anunciaba de que van a intercambiar papeles, en el que Steve Trevor no va a ser quien introduzca a la sociedad Wonder Woman, sino va a ser Wonder Woman quien introduce a Steve Trevor a esta época del 84, en el que había mucha disco, ropa deportiva que brillaba y mujeres guapas, claro, como siempre en toda época, pero quería aclarar eso. Diego, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este intercambio de Steve Trevor? Te voy a hacer ahí no sé, si no lo justifican bien me voy a sentir muy decepcionado, porque entiendo la importancia de Steve Trevor como figura para Wonder Woman, pero es como, dame algo interesante, ponele voluntad a Patty, si tú eres increíble, lo sabemos, tú, yo, hasta la misma Wonder Woman, que es la Mujer Maravilla, sabe que tú eres la Mujer Maravilla realmente en toda esta historia, entonces, algo bueno, por favor. No sea Zack Snyder que... no, tú eres increíble, por favor. Diego. Fíjate que estoy en acuerdo contigo, amigo, porque, bueno, yo no suelo ser así, como ustedes bien saben, pero yo siento de que tienen que justificar muy bien la presencia de Steve Trevor en esta película, porque si no lo hacen, va a perder credibilidad. O sea, me gusta el intercambio, porque de hecho, cuando estaba viendo la noticia, hacían la comparación que en Wonder Woman, la de 2017, Steve Trevor introduce a Diana en el mundo, ¿no? En el mundo que se estaba viviendo, la guerra, pero en este caso, Diana va a ser quien introduzca a este Steve Trevor a esa nueva época.
se me hace bastante interesante el intercambio. Sin embargo, vuelvo a recalcar, o sea, tienen que justificar muy bien el regreso de Steve Trevor, porque como todos saben, a menos que no hayas visto Wonder Woman, y si no la has hecho, ve a verla, Steve Trevor muere en Wonder Woman de 2017. Entonces, tienen que justificar muy bien su regreso, porque si no lo hacen, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Eric, de que me va a decepcionar mucho, ¿sabes? Es como que, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, tiene que justificar muy bien eso, pero se me hace interesante también el intercambio, así que a ver qué nos espera. ¿Qué? Se supone que siempre se mantiene en pie, que esta película se va a estrenar en octubre, si no me equivoco, Eric. Efectivamente, en octubre. Realmente estaba programada para agosto, pero todos han vuelto a mover las películas. Por ejemplo, Tenet ya no se va a estrenar en julio, sino que se va a estrenar hasta finales de julio, pero dicen que han cambiado la fecha para agosto. Mulan no han dicho nada y se mantiene la fecha el 27 de julio, pero no dicen nada, y algunas películas directamente se van a ir al otro año. Entonces, como decíamos, es un poco desorden. Aunque, como mencionábamos en las noticias anteriores, ya se han comenzado a abrir unos cines. Por ejemplo, en México ya hay cines que están abiertos. Aquí en el país técnicamente sería la fase 4, creo que es más o menos por agosto, inicios de septiembre, si no me recuerdo. Correcto. Yo creo que finales de septiembre, finales de agosto es en el que se van a reabrir los cines, entonces será una cuestión de esperar. Pero por ejemplo, en lugares como Texas, Nueva York, creo que ya tiene uno que otro cine abierto, pero pues tras los picos que han resultado tras esta pequeña reapertura que se han tenido, pues realmente no se tiene bastante claro si se va a regresar al formato normal pronto, o si pues vamos a tener que esperarnos todos hasta el próximo año. Pero bueno, esas son las noticias más importantes de esta semana. Como dije al inicio del podcast, tranquilitas, normalitas, bastante menos que me concierne, pero hey, no vamos a dejar de informar las noticias porque es una sección del podcast, así que what I can say about it, ¿ok? Pero bueno, yo creo que para toda vida inocente de niño que nosotros tuvimos, una cosa exageradamente importante fue las caricaturas, las series que mirábamos de pequeños, Disney y sus clásicos, Nickelodeon y sus caricaturas, Cartoon Network y otras, Jetix, no sé, Disney XD, si te tocó esa época. Y es muy importante visualizar que uno de los elementos más importantes para que se adaptaran o para que significaran tanto para nosotros, habla sobre el doblaje con los que fueron hechas estas series. Por ejemplo, la semana pasada más o menos mencionamos sobre cómo Shrek es importante, ese toque extra y mágico que tiene el doblaje, y vivimos en una época en la que recordamos esos grandes hombres y mujeres que le dieron voz a nuestros personajes favoritos y los reivindicamos por su trabajo, como deberíamos de haberlo hecho por mucho tiempo. Pero ahora existe un debate muy curioso, y es el de: ¿es mejor ver las series en su idioma original subtitulado si uno no entiende en su plenitud el idioma, o tenemos que valorar más el doblaje? Y este más o menos es el tema principal de este podcast, el doblaje y la reconstrucción cultural. Y para dar inicio a esta plática y opinión, sobre todo, tenemos a Diego, y quiero, Diego, que me digas qué piensas del doblaje y cómo crees y su relación con la nostalgia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Diego. Sí, muchas gracias por introducirme, amigo. Yo siento que es algo muy importante porque voy a empezar diciendo esto: depende de cada quien la forma en que ve una película. Tú dijiste, tienes dos opciones: verla en su idioma original y subtitulada, o verla en tu idioma. Sin embargo, yo siento que el doblaje repercute mucho, no solo en la película, sino en tu experiencia en general, porque siento de que la voz de alguien o de un personaje lo identifica. Y eso se puede ver, como tú bien dijiste, en las series animadas que solíamos ver antes. Escuchabas la voz, por ejemplo, de Goku, escuchabas la voz de Jimmy Neutron, escuchabas la voz de Danny Phantom, escuchabas la voz de, por ejemplo, Geppetto, el abuelo de Pinocho. Esas voces las escuchas y dices, está el personaje. O sea, el doblaje es muy, muy importante. Sin embargo, aquí es donde se pone el tema un poco gurecillo, en el sentido de que ¿cómo se disfruta mejor una película? ¿En su idioma normal o en su idioma nativo, o doblada?
Y eso repercute mucho. De hecho, tenemos una experiencia muy, muy interesante con Eric con respecto a las películas. No todas, pero hubo una película en específico, Eric, que obviamente recuerdas muy bien esa experiencia, cuando fuimos a ver El Joker con Joaquín Phoenix. Bueno, nosotros para tener una mejor experiencia decidimos verla en inglés, obviamente. Ya después la vimos en latino y sí hay diferencia. Hay mucha diferencia porque, como decía antes, yo siento que el doblaje repercute en la película, en tu experiencia de la película. Cuando tú la ves en su idioma natal, en algunas te puede parecer bastante que no les da sazón, no les da emoción. Cuando lo ves en tu idioma, en español latino, pues le hayas más sentido. Pero a veces pasa lo contrario. Lo ves en su idioma original y te parece muy, muy buena, pero la ves en tu idioma, en español latino, y te quedas como así, ¿pero qué ha pasado aquí? Entonces yo siento que el doblaje es muy importante, y aparte de eso, hay que enfatizar y respetar mucho a los actores de doblaje, porque es un trabajo para mí excepcional. Es un trabajo maravilloso, porque no solo se trata de, sí, voy a hablar, voy a dar esas líneas, sino que vivir el personaje a los que ellos les están dando voz, ya sea animado o un actor. Entonces, es maravilloso para mí, es muy maravilloso. Y de hecho, mientras estábamos preparando este podcast de esta semana, estuvimos viendo algunas entrevistas de personas que tienen ese trabajo hermoso del doblaje, y es algo muy bonito. Es algo muy bonito, y vuelvo a decir, yo siento que repercute mucho en la experiencia que tiene uno, porque a veces el idioma original es muy bueno, a veces es muy malo porque hay emociones, y pasa lo mismo en nuestro idioma latino. A veces hay doblajes muy, muy buenos. Por ejemplo, Eric lo mencionó, la semana pasada estuvimos hablando de Shrek. Para mí el doblaje de Shrek en latino es muy bueno. El cast es muy, muy bueno. Pero hay películas que, como lo decía antes, por ejemplo, el Joker, que primero la vimos en inglés, después la vimos en latino, y en latino como que pierde magia. Entonces, el doblaje es algo muy, muy importante y involucra la experiencia que tú vives con la película, la animación o la serie que estás viendo. Pero es algo muy bonito el trabajo, y hay personas que lo hacen estupendo. Es maravilloso y es muy admirable, porque, como lo vuelvo a repetir, no solo se trata de dar la voz, sino que de sentir el personaje. Pero ahí depende de la gente, porque a alguien le puede parecer bien verla subtitulada, a otra persona le gusta más en latino. Para gustos colores, como se dice, ¿no? Pero siento que sí repercute mucho en tu experiencia en general de lo que estás viendo. Pero bueno, en este podcast vamos a ir hablando un poco más de experiencias de personas, cómo repercuten en unas, en otras, y las emociones que causa también un mal o un buen doblaje. Eric, ¿qué opinas tú al respecto? Que, por cierto, y no se me hace sorpresa que digas que tienes ahí, o sea, tienes críticas del doblaje, es increíble, pero no me extraña mucho de tu persona. Pero, ¿qué opinas tú con respecto a esto? Te voy a ser honesto, yo creo que para abarcar el podcast, y creo que para entrar de lleno, primeramente tengo que decirte cuál es mi posición respecto al doblaje. Yo soy una película, increíble, qué bueno sería si fuera una película. Bueno, yo soy una persona que, Diego muy bien sabrá, que consumo la mayoría, casi todo lo que consumo, si no es que para este tiempo un 100%, todo en inglés con subtítulos, todo en inglés y subtítulos. ¿Por qué? Creo que para hablar del doblaje hay que traer en cuenta una gran frase de Esteban Siller, que es la persona que dobla a los pitufos, bueno, a Gargamel realmente, que dice lo siguiente: hay que ser actor para darle vida al personaje. Yo conozco gente que solo le hace la improvisada, y para mí en este mundo hay dos tipos de personas: el actor de doblaje y el doblajero. Y esa frase creo que resume completamente la filosofía que siento, o mi opinión en general de lo que tengo con respecto a los doblajes. Y es que siento de que, si lo abarco desde el lado de la nostalgia, obviamente los personajes con su doblaje normal, con su doblaje con el cual crecí, tienen más impacto para mí, ¿sabes? No me imaginaría a un Goku escuchado en japonés,
por escucharlo en su idioma original, lo escuché en latino y ese latino me encantó, ¿sabes? O a Gohan, o si hablamos de series que, por ejemplo, en la memorabilia del país son muy importantes. No me imagino haber escuchado Shrek sin, sin estos actores que prestaron sus voces, o por ejemplo al burro sin siendo Derbez. Para mí es muy importante Correcto. dividir en este punto lo siguiente. Considero que el doblaje de la nostalgia, el doblaje de los primeros años, el doblaje clásico, es los doblajes más hermosos que se nos pudo haber brindado. Buenísimo. Es decir, había amor en todo el proceso. Porque te voy a ser honesto, un problema con el doblaje que siempre existe es de que el proceso de la traducción, y Diego entenderá muy bien porque pues, maneja un segundo idioma, es un proceso muy complicado porque la traducción hace que los universos se colapsen completamente. Y es que creo que si ustedes alguna vez han podido disfrutar siendo hablado, practicándolo o escuchándolo, el inglés es un idioma que alude a la práctica. El inglés es muy práctico, el inglés con muy pocas palabras se dicen muchas cosas, y por el contrario el español es un idioma lleno de vocabulario, lleno de diferentes circunstancias que lo más complicados. Yo diría que más que complicados es la propia, bueno, es la propia historia del lenguaje, es decir, el español viene de guerras, de deformaciones del lenguaje, del latín, el bárbaro, lenguas bárbaras, lenguas romances, es decir, es un proceso histórico completamente muy complejo, y el español tiene tantas influencias de otros idiomas que es un idioma muy complicado. Pero cuando hablamos del doblaje, creo que si lo vemos desde la perspectiva en la que nuestra edad lo visualiza, es decir, nosotros personas que andamos por los 20, los 30 años, cuando vemos el pasado y a la nostalgia, el doblaje de la nostalgia tiene mucho valor. No solo porque crecimos con ellos, sino porque tienen nuestras frases favoritas. Lo hablamos en Drake y Josh. Abrázame, hermano. ¿Sabes? Si esa frase tú lo hubieras escuchado en inglés y tú no hablas inglés de manera normal, no te pega esa frase, no la vives, no la sientes. O como por ejemplo, algunos chistes en particular, algunas frases en particular. Por ejemplo, el burro diciendo que está solito, o diferentes circunstancias. Las canciones de Disney en su idioma dobladas, es decir, sí. Es un proceso completamente diferente. Y cuando hablamos, como lo vuelvo a repetir, del doblaje, tenemos que hablar de la nostalgia y lo que significa para nosotros. Sin embargo, creo que con los años me he vuelto una persona que reniega mucho el doblaje, y es que creo que, citando de nuevo a Esteban Siller, hay muchas personas, unos Star Talents de nuestra época que solo son el doblajero, ¿sabes? Literalmente son el doblajero. Odio mucho el doblaje actual. En realidad, el doblaje actual es un doblaje que está lleno de Star Talents y de una calidad exageradamente mala. Y es que te voy a ser honesto, hay un video muy interesante que prometo compartir en la fanpage que nos pueden encontrar en Facebook como The Comic Podcast. Ahora ya le agregamos podcast porque why not. Y que es de la persona que dobla a Jake el perro en Hora de Aventura. Y te voy a ser honesto, mucha de la personalidad que me hizo interesarme sobre Hora de Aventura era Jake. Es decir, como, ¡ay, mamacita! Obviamente lo acabo de hacer mal y no se burlen de mí, por favor. Ese tipo, ¡estoy malito! Me encanta. Y esa magia, esa esencia se pierde en el proceso porque existe un dilema. Ese video es muy interesante porque habla sobre cómo los productores de Cartoon Network le dijeron a México, porque obviamente México es el encargado oficial de doblar para toda Latinoamérica, que no metieran mexicanismo. Y es que siento de que un problema de estas que se comenzó a visualizar desde los doblajes más o menos a la mitad de la primera década de este siglo, fue que la exageración de los mexicanismos. Y te voy a ser honesto, siento que es un proceso muy dividido. Por un lado, películas como ¿Qué pasó ayer? No significarían tanto para Diego y yo y nuestro grupo de amigos si no lo hubiéramos visto en español con sus güeyes completamente. Sin duda alguna. Claramente. Pero digo, es que es un proceso muy extraño, ¿sabes?
y lo quiero dividir de la siguiente manera. El doblaje del pasado me encanta por la calidad de las voces y los actores que los interpretaron, porque hay mucha calidad, hay mucha dedicación y hay mucha inspiración. Por el contrario, el doblaje de hoy en día me parece decadente, me parece lleno de mexicanismos que nos afectan de manera muy directa. Yo siempre he hecho de que, por ejemplo, aquí en el país hay un dilema muy interesante, aparte de que en general odiamos, o aparentemente la comunidad salvadoreña odia más a los mexicanos solo porque sí, no entiendo, o sea, entiendo por qué, pero es como, take it easy, por favor. Y es que hay un chiste muy recurrente en el país, y ustedes particularmente sí que entenderán, y es que aquí no se dice güey, se dice Mac, ¿ok? Y yo siento de que eso hay que visualizarlo de manera muy, muy interesante, y es que cuando entra en el proceso de reconstrucción cultural y adaptación cultural. El doblaje es un proceso en el cual los autores y traductores tienen que hacer adaptable a una cultura completamente diferente una película para que pegue a nivel monetario, ¿sabes? Es por eso que los doblajes de Shrek a nivel latinoamericano son famosos. Es decir, yo conozco gente que se puede la película de Shrek de pies a cabeza porque les gusta mucho Shrek y porque el doblaje mexicano es el que más les gusta. En inglés no lo sienten igual. Y ese tipo de historias y relación es lo que nos conecta con nuestras voces clásicas. Es decir, no te imaginas a los Simpsons siendo los Simpsons y esas aportaciones nuevas. Es decir, hay un 15,000 videos en internet de cómo comparan el doblaje, la voz original con los doblajes de otros países y cómo el doblaje mexicano o el doblaje latino, que es nuestro referente, está lleno de tanta personalidad, ¿sabes? Tú miras Shrek latino y miras Shrek en inglés, Sí. y en Shrek latino hay tanta personalidad, y hay tanta personalidad por una sencilla razón. Es el proceso de reconstrucción y adaptación cultural que tienen que sufrir estas películas para que estén con nosotros. Y te voy a ser honesto, hay adaptaciones que son buenísimas, ¿sabes? Buenísimas, 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 bien hechas. Hay chistes que se tienen que readaptar, ¿sabes? Porque hay chistes de que en inglés por la manera en que se escriben las palabras son más interesantes y que en español no pueden funcionar de ninguna manera, no funcionan, ¿sabes? No funcionan. Y como digo, el doblaje actual es basura. De verdad, el doblaje de hoy en día es horroroso. Es decir, creo que realmente han quedado pocos actores de doblaje que realmente representen con gran calidad, con gran pasión lo que significa doblar a la gente. Porque te vamos a ver esto, el Star Talent es un proceso que por un lado trae en ocasiones grandes interpretaciones de mucha gente, y por otro pues tenemos solo al youtuber en turno para que doble una película y que genere publicidad. Porque, por ejemplo, todo lo de Luisito, siendo Sonic, obviamente es pura publicidad. Es pura publicidad. Es decir, la gente, Sony, la Universal creo que es la productora de Sonic. No, ya sé, pero ¿cuál es la productora de Sonic? ¿Es Universal o es Sony? Bueno, la que sea. Fíjate que yo creo que es Universal. Ok. Vamos a decir Universal y si nos equivocamos, sorry, por favor. Por ejemplo, es pura cosa mediática. Es pura cosa mediática. Y siento es como alguien lo pudo haber hecho mejor, ¿sabes? Algo lo pudo haber hecho mejor y estas voces realmente no impactan. Es decir, yo no veo a ningún niño de la edad en la que ha visto Sony decir, wow, me acuerdo de la voz de Sony porque fue muy representante, ¿sabes? No, realmente no me imagino absolutamente a nadie diciendo eso. No importa qué tan fan de Luisito sea, no. Simplemente no lo visualizo de esa manera. No lo puedo. Y ojo, no es que tengas nada en contra de Luisito Comunica, sino que en lo estamos más hablando mínimo, a la hora en lo de más doblar. mínimo. O sea, cabe aclarar. Claro. En lo más mínimo, pero considero que los Star Talents sí están llenos de mucha decadencia. Es decir, Diego muy bien lo comentó. Yo le dije a Diego, si vamos a vernos Joker, yo quiero ver a Joaquín Phoenix porque me están diciendo que se va a ganar este hombre un Oscar y yo quiero ver realmente la interpretación. Porque te voy a ser honesto, ver la interpretación en español de un actor es muy diferente. Muy diferente, porque el español latino tiene que readaptarse, sí. Entonces no podés verlo visualmente bien. Y vimos el Joker y realmente es increíble ver la actuación. Si ustedes tienen la oportunidad de verla en inglés, véanla, es hermosa y bien hecha. Hermoso. Y la voz en latino es odiosa, es tan, o sea, ¿cuántos años que tiene Arthur Fleck en el Joker? Tiene 40 años. Espérate, quiero ver cuántos años tiene Joaquín Phoenix.
Quiero ver cuántos años tiene Joaquín Phoenix. Vamos a ver. Joaquín Phoenix. Para dar el dato ahí. Vamos. Tiene 45 años. ¿Y qué voz le pusieron a Joaquín, a Joker en latino? La de un niño. Es tan aguda, es tan rara, y es como que entiendo de que sea una persona que está alienada bajo la sociedad, pero en serio tiene que hablar tan de manera introvertida. No, ponele, por favor, respeto al personaje, porque eso es lo que no me gusta, y te voy a ser honesto, yo he llegado al extremo. Dark, que es una serie increíble, está hecha en alemán. Yo me recuerdo haber visto la primera temporada en latino y no sentí ningún problema. Una vez que la volví a revisitar para verme la segunda temporada, volví a ver la serie. ¿Y sabes qué pasó? Me la volví a ver y dije, no me gusta el latino. De verdad no me gusta para nada el doblaje latino. Porque recuerden que el doblaje se tiene que adaptar a la forma en que son articuladas las palabras. Porque realmente señora voz se siente falsísima. Es decir, hay doblajes que ahora nos entregan que por Dios son horribles. La voz está más adelantada que la forma en la que la personaje lo dice. Es decir, es un solo desastre. Y recuerdo que me la puse, dije, no la puedo ver en latino, me la voy a poner en otro idioma. De verdad no puedo. No me la voy a poner en alemán porque no puedo. Me la puse en inglés, peor. Me encanta, odiaba el doblaje y dije, no sé. Y me vi en alemán. Y eso es demasiado ñoño y odioso de mi parte. Lo acepto, no lo voy a negar. Pero es que hay doblajes que realmente no tolero. Y llego al punto ahora de que los doblajes me parecen tan malos que son odiosos, no los puedo ver, no puedo. Recuerdo que haber visto con Diego y otros amigos fuimos a ver Bad Boys, la última, en latino, hostia, es horrible, ¿sí? El doblaje es horrible, de verdad, de hecho recuerdo que te quejaste de eso casi toda la película. Es más, Diego sufrió mucho de mi parte cuando fuimos a ver Spider-Man Far From Home. Te dije de que odiaba el doblaje. Odio ese doblaje. Lo odio, me parece tan decadente. Y te voy a ser honesto, a mí sí me cayó mal. Lo odio, de verdad no me gusta. Y te voy a ser honesto, no porque siento que algunas voces estén malas, porque hay una cosa. Algunas voces pueden no estar apropiadas con el personaje y hay doblajes que son exageradamente estúpidos. De verdad, o sea, a veces yo me pongo a... Trato como adivinar la frase que viene en inglés para decirla, y te voy a ser honesto, es que esta frase en inglés era tal y la han traducido tal y es horrible, no me gusta para nada. Y yo creo que el proceso de adaptación cultural es ver qué tan purista uno es con el texto. Y siento que con algunas obras que son de un poco más de consumo comercial, no está, es decir, no te vas a complicar por ver Rápido y Furioso en inglés porque dices, güey, es como que realmente voy a ver una gran diferencia, es decir, son carros volando, no creo que es importante. Pero cuando son películas un poco más profundas, como por ejemplo Marriage Story, o películas como Frances Ha, por poner un ejemplo, son películas que realmente siento que le debo dedicar atención y detalle al idioma original porque están cargadas, es decir, te voy a ser honesto, el idioma es tan hermoso y la comunicación se me ha ido el nombre por completo ahorita. La comunicación, vamos a decir kinésica, la que hacemos con el cuerpo, la manera en la que nosotros decimos algo, el cuerpo lo proyecta. Y si tú ves una actuación muy interesante y ves que estoy enojado, pero estoy llorando y ves en el cuerpo toda esa acción, si lo escuchas en el idioma original es muchísimo mejor, pero te voy a ser honesto, eso no nos quita de que hay grandes doblajes, es decir, yo no me imagino mi infancia viendo Dragon Ball Z en japonés, yo no me imagino ver una serie en inglés, porque el doblaje latino tiene tanta personalidad. Y es que decir de verdad, Shrek en latino es hermoso, es decir, es de las joyas del doblaje tan increíbles que dices, muy bien hecho, muy bien hecho. Pero bueno, creo que es importante pasarnos al siguiente punto. Obviamente, como hablé, es un proceso de reconstrucción y adaptación cultural. ¿Cuál crees que sea la razón por la que esto pase de tu perspectiva? Yo ya mencioné de que mi perspectiva está muy asociada a que es un poco la cultura de las masas, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, si hablamos de Hanover, o qué pasó York, entre más groserías, entre más palabras stupids, entre más cosas que den risa tenga, en latino la gente más va a querer, ¿verdad? Es morbo, es tratar de venderlo. Es lo mismo que pasa con Ted. ¿Te acordás de la película de Ted, de los hitos? Es exactamente lo mismo.
Las comedias literalmente sufren del mal de entre más mexicano sea, bueno, entre más groserías tenga, más gracioso va a ser. Y siento que ese es el problema. Cuando un doblaje no nos brinda calidad y no nos respeta como audiencia, es cuando realmente tengo problemas. Porque tengo que ser honesto. Hay doblajes que son hermosos, hay doblajes que están muy, 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 muy bien hechos. Y hay cosas que realmente son decadentes. Pero bueno, dime, ¿crees que tiene que ver algo la cultura de las masas en todo este tema? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, tú tocaste algo muy importante y un ejemplo que creo que, o sea, habla por sí mismo, las películas de ¿Qué pasó ayer? De hecho, en uno de los videos preparativos para este podcast, como todos saben, hay dos versiones en latino. La versión donde ocupan malas palabras y la versión sana, entre comillas, donde esas palabras las omiten. Y cuando tú ves la versión doblada, la versión sana, no le hallas mucha gracia. Sin embargo, cuando ves la versión doblada con las malas palabras, pues culturalmente nos da más risa. Y yo siento que lo que estábamos hablando al principio, tú y yo, que tiene que ver mucho con la gente, cómo lo toma la gente. Sin embargo, yo quiero retomar algo que dijiste, que me pareció algo muy interesante, amigo. O sea, el doblaje tiene que ver mucho con quién lo está haciendo, la forma de hacerlo, porque como lo decíamos, doblaje, o sea, están los actores de doblaje y están los que improvisan, ¿sabes? Y entonces hay actores de doblajes muy, muy respetados. Sin embargo, a veces lo que pasa, y que para mí, tal vez es un poco distinto, una cosa es la forma en que se hace un doblaje, que puede ser un buen actor de doblaje, le pone calidad, la voz es muy buena, y otra cosa es la traducción. Y eso también repercute mucho en las películas, porque como tú bien dijiste, quizás hay una frase en inglés que significa una cosa, pero al traducirla al español, a veces hasta pierde el sentido de la frase. Entonces yo siento que ahí eso también afecta. Sin embargo, no culpo al doblaje de eso, culpo a la traducción. Porque a veces eso pasa. Y lo hemos experimentado de hecho en Avengers Endgame cuando le cambiaron el 3000 por 3000, perdón, el 3000 por 3000 porque en latino pues se apegaba más por el tiempo que hablaba la niña. Y o sea, fue algo que quiera si no afecta un poco porque decís, o sea, en español son te amo 3 millones, pero en realidad, o sea, en realidad son 3000. Pero, o sea, ahí no es que el doblaje esté malo, sino que la traducción, pero a veces se ve en la obligación de hacer eso. Pero eso siempre va a repercutir en la gente. Y vuelvo a retomar el punto de que obviamente tiene mucho que ver cómo es que la gente lo toma. Porque como hablamos al principio, para alguien ver películas en inglés pues no les haya gracia o las hay incluso insípidas y prefiere verlas en su idioma en latino, ¿no? En su idioma. Y otras, como nosotros, de que a veces prefiere ver las películas en su idioma natal, en inglés en este caso, porque es mejor, porque se siente más la emoción y como tú bien dijiste, no se pierde la magia de la actuación de los actores. Porque yo siento que también hay que diferenciar en ser un actor de doblaje de una película donde salen actores muy importantes y famosos, a dar vida a animaciones o dibujos. Y es lo que decías, por ejemplo Shrek, su doblaje latino es perfecto, ¿sí? Sin embargo, cuando ya hablamos de películas así, hay actores que les ponen unas voces que yo digo, pero ¿qué pasó aquí? Voces que no tienen nada que ver con el actor. Y el ejemplo que tú diste, por ejemplo, la voz que tiene en este caso Arthur Fleck o Joaquín Phoenix en el Joker, la voz en latino no contrasta nada con él, o sea, no tiene nada que ver con él. Y eso es un mal doblaje. Eso es un mal doblaje. Sin embargo, Eric, tengo una pregunta muy interesante para ti. Y no sé si estaba, bueno, no sé si la tenías pensado, si habías pensado en eso. Estamos hablando del doblaje, lo que significa para la gente. Pero, ¿qué pensás tú cuando una película está doblada al castellano España? ¿Qué piensas tú de ese doblaje? Mira, yo creo que es importante poner un ejemplo aquí muy importante. De Intensamente, o por ejemplo la mayoría de películas de Pixar, tienden a adaptarse a otras culturas. Por ejemplo, hay una escena Intensamente en la que la niña no quiere comer brócoli, pero por ejemplo en Asia, en una parte específica, a la gente sí le gusta el brócoli y pusieron un comino.
creo que pusieron otra verdura, pero pusieron otra verdura equivalente al brócoli en el colectivo cultural, que es una verdura que a nadie le gusta. Siempre que nosotros como latinoamericanos visualizamos el doblaje castellano, se nos hace muy raro. Es decir, nunca nos adaptamos a ella, principalmente porque hay un meme, hay una risa implícita en el, por ejemplo, el broma. Ese meme realmente describe muy bien nuestro pensamiento como latinoamericanos de cómo vemos el doblaje en España, ¿sabes? Pero creo que va parte respecto al concepto. Al final es una adaptación cultural. Es una adaptación completamente cultural a todo el universo. Es decir, ahorita nos estamos enfocando en Latinoamérica, pero estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros podemos entender a México porque México está relativamente cerca a nosotros. Y sí, claro que tiene sus propias frases, sus propios modismos y sus propias ritmos y diferentes cosas que tiene su interpretación o su español, tal cual, a diferencia del de nosotros. Pero al final es una adaptación, ¿sabes? Para nosotros nos puede parecer increíblemente gracioso que Rápido y Furioso diga, se traduje como a todo gas. Pero al final para ellos funciona mucho de que ciertos chistes, ciertas cosas están adaptados con el hostia, polla, no sé, ese tipo de cosas. Es una cuestión de cultura, al final es una cuestión de cultura que las productoras tienen que hacer, ¿sabes? Porque te voy a ser honesto, no sé si alguna vez te has enfrentado a una película que has tenido muchas ganas de ver, que no hay doblaje alguno. No se encuentra en ningún lugar un doblaje. Y es como, ok, bueno, la voy a ver en francés, la voy a ver en alemán, la voy a ver en inglés, con subtítulos. Y yo creo que al final es eso. Si ves, cada película que traducen a 15,000 idiomas, son películas que quieren que en todos los países estén disponibles. En China, en Corea, en África, son películas que se tienen que adaptar a diferentes lenguajes para que crezcan, para que sean famosas, para que recauden dinero. Al final es un proceso de adaptación cultural producido porque la gente quiere promocionar sus películas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no vemos películas de la India, de Bollywood? Aquí en el país apenas llegan las películas de los Oscars. No van a llegar películas exageradamente extranjeras, para nada. Aquí nos llegan las grandes producciones importantes. Y todo se nuestra, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que participó por los Oscars, creo que en 2018, que es de Yorgos Lanthimos, que es la favorita, donde sale Mamor, Emma Stone, que me tocó ver la película. Yo estoy en la sala en inglés subtitulada, porque no había función en latino y era el único que le interesaba. Es una cuestión de cultura y creo que con eso me hace pasar al siguiente punto. Te lo quiero plantear de esta manera y creo que me das tu opinión de lo siguiente, ¿ok? Si vos ves una película clásica de Disney, Blancanieves, La Bella y la Bestia, las canciones que son parte de la esencia de toda película clásica de Disney tienen su traducción, tienen su canción en español e inglés, y pues ahí depende si te gusta más la que es en inglés o la que es más en español. Por cierto, en esta quiero recomendar un video que hace poco sacó Héctor Portillo de quejas de películas, de 32 canciones que le gustaban de Disney, que es un video muy interesante para que visualicen cómo algunas canciones en inglés. Vi el video. Muy bueno. Ahí suma recomendación a Héctor Portillo y su podcast, obviamente. O sea, después de que escuchen ese, se van a aquel, muy bueno ambos. Y pueden visualizar cómo las canciones en inglés pueden ser diferentes, ritmos diferentes, y en español otros ritmos diferentes, pero quiero visualizar eso. Si vos visualizas las películas de Disney clásicas, todas las películas que estamos aproximadamente 90s, inicios del 2000, todas las películas tienen un doblaje para la música. Pero otras películas ya más cercanas a mitades del siglo, de la primera década de este siglo, espérate, solo quiero buscar un dato. Imagínate, High School Musical se estrenó en 2006. ¿Y sabes qué pasa con High School Musical? Que es una película que para mí es una forma muy interesante para visualizar todo el panorama del doblaje. En esa película no se doblan las canciones. Las canciones, si vos ves la película o si la viste en el cine, las canciones están en inglés y ponen subtítulos. ¿Ok? Les ponen subtítulos para cantarlas. Pero por ejemplo, películas como Moana, que son muy actuales, son películas que efectivamente son dobladas para los niños.
son dobladas en español y en todos los idiomas que la canción tenga que ser doblada. Y aquí con lo quiero poner el siguiente debate. Es obviamente claro que si tú ves una película en su idioma original, si tú puedes manejar más de un idioma que no sea el natal, ya sea una lengua muerta o una lengua actual como el inglés, el náhuatl, otra lengua, tú te das cuenta que al final la única razón por la que el doblaje existe es por una cuestión de privilegio de clase, ¿sabes? Y lo que quiero referir con esto es lo siguiente. Si tú hablas del doblaje, tienes que hablar de la educación. La gente en Latinoamérica, obviamente, pero exageradamente obviamente, para nada en el mundo conocía el inglés. O sea, el inglés como idioma sí, ¿me entendés? Como sabe que en Estados Unidos hablan inglés. Pero lo que me quiero referir es de que no vivimos de una cultura tan presionada con el inglés. A pesar de que los procesos de globalización ya existían, es obvio que se trata de un tema de educación. Hace poco han comenzado a poner el inglés como una materia obligatoria en el área pública. Las personas que comienzan a hablar inglés porque tenían pisto, ¿sí o no? No hay que negar eso. No hay que negar eso. Y eso indiscutiblemente presenta un panorama completamente diferente a la hora de visualizar esta gran discusión sobre si se tienen que ver en inglés o se tienen que ver en español las series, o en el idioma que sea el original, ¿sabes? Entonces, Diego, yo lo que quiero ver, ¿qué tanta relación crees que existe entre la educación y la razón del doblaje? Pues yo creo que tú lo has dicho. Yo siento que depende mucho de la cultura y de la educación que hemos tenido. De hecho, últimamente el inglés, pues en nuestro país particularmente, estos últimos años, pues sí ha sido un poco explotado. Pero un par de años atrás eso no era así. De hecho, la gente veía innecesario aprender otro idioma. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, por la cultura que nosotros tenemos, por cómo nos criaron, cómo se criaron nuestros padres. Últimamente sí el inglés se ha vuelto algo importante, pero no siempre fue así. Y ahí es donde el doblaje latino, o sea, está creado para ese tipo de personas o ese tipo de países, ¿no? Que su idioma natal lo conservan, es el que hablan siempre, es con el que se comunican siempre, entonces ellos ver una película en su idioma natal, pues para ellos es lo mejor. Y ahí es donde el doblaje pues influye mucho en las personas. Sin embargo, aparte de eso, tocaste algo muy importante, de que aparte del doblaje hay canciones. Y las películas de Disney pues siempre hay canciones en sus películas. Sin embargo, ahí donde voy yo, que depende mucho cómo es que lo ve la gente. Por ejemplo, ¿te acordás de la canción, Eric, de Rey León, la que dice yo quisiera ya ser un rey? Sí. O sea, ¿has cantado esa canción alguna vez en inglés? Ninguna, no. O sea, nunca. Realmente, exacto, ni siquiera sé cómo suena en inglés. De verdad que no sé cómo suena en inglés. Exacto. Entonces, eso repercute mucho. Pero voy a tocar un punto que dije. Para mí es muy distinto. O sea, para mí no es que sean dos mundos diferentes, pero es muy distinto el doblaje de una película animada al doblaje de una película. Porque bueno, tú mencionaste Rápidos y Furiosos. ¿Está necesario el doblaje? Básicamente son las persecuciones, carreras, o sea, no hay tanto diálogo. Sin embargo, en las películas animadas tienes la libertad de darle vida al personaje mediante tu voz. Porque a veces lo que pasa en las películas normales, que le das tu voz, pero a veces tal vez el actor hace una actuación hermosa, pero tú haces que decaiga esa actuación por la voz que le estás dando. Sin embargo, en la animación, vos tenés esa oportunidad. Y ya que mencionaste a Inside Out o Intensamente, el doblaje que tiene esa película no me desagrada. Sin embargo, el punto que tocaste de que el brócoli, el comino, o sea, ahí es donde va la cultura. Es que esto es increíble, este tema es un poco complicado, pero a la vez un poco sencillo de explicar, porque tiene que ver con la cultura que cada persona tiene y cómo la persona percibe ese doblaje o el idioma, ya sea en inglés, español, brasileño o bueno, el español castellano que estamos diciendo. Que yo te soy honesto, como tú bien sabes, España es un país que admiro mucho. De hecho, quiero ir ahí, quiero ir a Barcelona, ir a ver un partido, un clásico, pero
no puedo ver nada traducido a castellano-español. No me gusta. Y es un idioma que yo entiendo, o sea, es español, yo hablo español, pero no me gusta. No me gusta. Prefiero el latino o prefiero el en inglés. Pero es lo que te digo, o sea, ahí es preferencia de la gente. Y obviamente la educación tiene mucho que ver, porque la gente al no saber otro idioma, pues tiene que ver las películas con su doblaje latino o incluso con su doblaje al castellano. Y bueno, ahí es donde influye mucho en las personas, influye de manera positiva, influye de manera negativa, y algunas personas, porque nunca, de hecho, algunas personas no son curiosas y nunca se han dado, como dices, la tarea de ver alguna película en su idioma natal. Por ejemplo, como bien dijo Eric, si ustedes tienen la oportunidad de ver el Joker o alguna película de Marvel o DC en su idioma natal, que es en inglés, háganlo con subtítulos y noten cuál es la diferencia. Si ustedes notan diferencia a la hora de ver la película en inglés o con subtítulos y después verla en latino. O sea, hay diferencias. A veces son buenas, a veces son malas, a veces pues, o sea, no está tan mal, pero, o sea, hasta la forma en que ves la película cambia mucho. Pero sí, yo siento que la educación, la cultura, pues tiene mucho que ver. Yo siento que depende de cada persona, depende de, como lo vuelvo a decir, cómo se percibe a nivel personal. Pero yo siento de que hay doblajes que son únicos y no se van a poder reemplazar jamás, como los de Shrek, los de Disney, que, bueno, tocábamos que algunas películas no doblaban las canciones, sino que ponían subtítulos. Sin embargo, yo nunca he cantado una canción de Disney en inglés, y yo creo que nunca lo haré, porque yo las conocí, crecí escuchándolas en español, y con eso me voy a quedar. Así que es como que depende de cómo lo percibe cada persona, pero es que el doblaje es hermoso. El doblaje es hermoso, hay doblajes buenos, hay doblajes malos, pero bueno, esto es un tema bastante extenso, amigo, y ¿qué te puedo decir? Hasta cierto punto es subjetivo, ¿sabes? Pero bueno, así son las cosas. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, es indiscutible que al final es una cuestión de qué tan uno esté relacionado con el producto que está disfrutando, qué tan uno es conocedor. Por ejemplo, nosotros que conocemos el inglés, se nos hace un poco más difícil consumir cosas en latino porque tenemos esa de, es que está mal traducido y además, yo que consumo mucho producto subtitulado, veo los subtítulos y digo, es que por qué lo traduciste así? ¿Sabes? Porque aún, yo creo que eso es otro tema, Diego, los subtítulos. ¿Qué te parecen los subtítulos? ¿Están bien traducidos? Pues fíjate ¿Sí, que no? yo creo que ahí recaemos a lo mismo. Ahí es donde recaemos a lo mismo que decíamos antes, de que a veces quizás el doblaje no es el malo, pero cuando la ves subtitulada hay unas traducciones que tú te quedas, pero ¿qué? Y yo creo que influye, como tú dijiste, Eric, de que, bueno, en el caso de nosotros que, bueno, Dios nos ha dado la bendición de ser bilingües, uno pues que sabe y ve los subtítulos o cómo traducen algunas frases u oraciones que no tienen sentido, o sea, de hecho no tienen a veces nada que ver con lo que está diciendo el actor en tiempo real, y cuando ves el subtítulo te quedas, pero eso no, o sea, no es lo que acaba de decir, y eso influye mucho en la gente, porque como tú dijiste, hay veces de que no encontrás una película en tu idioma y tenés que ver en inglés con subtítulos, y a veces te llevas el mensaje erróneo de una película por los subtítulos malos que tiene. Entonces es increíble, o sea, de hecho, ahorita que mencionaste, otro ejemplo muy claro, The Office, que es una joya. Claro, Yo claro. The Office la vi en inglés y cuando la vea de nuevo la voy a ver en inglés. Fíjate que por curiosidad me eché un pedacito en español latino doblado. Es rarísimo. ¿Qué cosa más Es fea? rarísimo. Es lo que te ¿Qué decía. cosa más? Es una cuestión de, Yo me quedé, pero ¿qué es estoy una, viendo? es una cuestión de subjetividad, ¿me entiendes? Si tú conoces otro idioma y ves, es decir, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, yo te entiendo a qué te refieres, completamente a qué te refieres. Para nosotros sí se nos vuelve un poco más difícil consumir latino porque conocemos de alguna manera el inglés. Pero si no tuviéramos, te juro que el latino fuera como, ok, it's okay, me gusta bastante. Pero es que hay unas cosas que están tan mal hechas. Michael en español latino es rarísimo. Nunca va a tener la imagen Sí, que Stephen Curry le da a Michael. Nunca, no jamás. existe. En el latino es como, ¿qué dementor le llevó la alma a este buen hombre? Es muy raro. Mira, yo con los subtítulos
A veces siento que algunas traducciones son exageradamente imprácticas. Y el problema con los subtítulos es que, y recuerdo que nos decía un teacher que nos daba clases a nosotros, que era un saludo, espero que algún día reciba este saludo, o que el viento nos ayude a eso, los polvos del Sahara nos ayuden a eso. Recuerdo que decía que aún los subtítulos es como, ¿qué está pasando aquí, sabes? Porque, por ejemplo, recuerdo muy bien, ahorita estoy viendo Modern Family, que está en Netflix, y recuerdo que hay un episodio en el que la hija adoptiva de Cam y Mitchell, que es Lily, comienza a decir fuck, ¿sabes? Entonces le dice Cam, no debes decir esa palabra con F, puedes decir, y comienza a decir otras palabras en inglés con F, como por ejemplo fruit. Y yo decía, y en los subtítulos decían, no digas otras palabras como fruta, ¿sabes? Pero no coincidía lo más mínimo. Es decir, ahorita sí hace que fruit y fruta dicen con F, pero en la traducción no traducen fuck, o sea, lo terminan por traducir con una palabra en español. Entonces, ese tipo de cosas es muy extraña y realmente cambian completo la dinámica de cómo uno disfruta una película. Y creo que es una cuestión al final de lo que uno se sienta más cómodo. Y yo lo diré de la siguiente manera para técnicamente concluir. Yo valoro mucho el doblaje de grandes personajes y actores que han prestado su voz a actores estadounidenses e ingleses o de todos los países en los que ha sido una película doblada para Latinoamérica. Lo respeto mucho, sobre todo el que tiene que ver con lo más clásico, los años 90, los 80, la primera mitad de la década de los 2000 son de la primera década, sí, lo dije, son doblajes que están llenos de personalidad, llenos de vida, y te voy a ser honesto, estoy tan seguro de que el doblaje de Shrek no es el mismo doblaje que en inglés, estoy segurísimo, pero el personaje de Boo, como Eugenio Derbez o el de Shrek en latino, tienen tanta personalidad que dices, yo de aquí soy, y eso no se lo puede cambiar nadie. Sin embargo, hoy en día me es preocupante la calidad de doblajes que se nos entregan, porque son literalmente decadentes, no tienen personalidad, no tienen elegancia, no tienen magia. Y te voy a ser honesto, esto no solo es culpa de los actores de doblaje, es también culpa de los productores, de que tienden a ser un poco más restrictivos a la hora de darle vida a estos personajes, porque al final ellos entienden de que algunas palabras no deberían de estar, otras sí. Es decir, es una cuestión al final muy mediática y un tanto racista. No hay que negarlo, de que la razón por la que algunas palabras o mexicanismos o cosas latinas no estén incluidas en las traducciones latinas es muy raro. Además de que el mero hecho de traducir y que México sea la traductora para 25 países o muchos más países que son Latinoamérica es raro, ¿sabes? Porque, por ejemplo, aquí en Centroamérica es un poco normal, entendemos bien el doblaje mexicano, pero por ejemplo en Argentina, en Colombia, en Chile, que tienen acentos muy diferentes, un doblaje mexicano sé que es completamente diferente. Correcto. Pero Diego, tú para concluir, ¿qué quieres agregar? Sí, yo creo que voy a mantener lo que decíamos antes. Yo creo que depende de cada persona cómo percibe el doblaje. Tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la cultura, pero es subjetivo, ¿sabes? Si al final tú eres feliz viendo el doblaje latino, pues disfrútalo. Si quieres verlo en inglés, disfrútalo. Incluso si prefieres el castellano-español, hazlo. La cosa es no perder la esencia y disfrutar lo que uno ve. Yo creo que, como tú bien dijiste, a nosotros pues sí se nos hace, o bueno, a la gente que puede hablar más de un idioma, a veces preferimos ver el idioma nativo de los actores, porque se goza mejor la película y lo hemos experimentado. Sin embargo, hay doblajes muy buenos, muy respetables. Por ejemplo, tú bien dijiste, Shrek, las películas de Disney en general tienen muy buenos doblajes. Bueno, animes como Dragon Ball. Incluso fíjate, cuando yo vi One Punch Man o Saitama, vi la primera temporada en su idioma, que es japonés. Después, la segunda temporada la vi, vi 2 capítulos en latino y los demás los vi en inglés. Y la verdad no me parecieron tan malos. Pero vuelvo a recalcarlo, depende de cómo lo percibe la gente. Y hay otros doblajes que, por ejemplo, a mi punto de vista, yo sé que tú detestas el doblaje de Far From Home, pero en general los doblajes de Marvel no son tan malos. De hecho, el doblaje, por ejemplo, la voz de Tony Stark, la voz de Thanos, son muy buenos doblajes. De acuerdo. Pero bueno, o sea, es algo subjetivo, como lo quieran percibir ustedes.
Y yo siento que la esencia ahí está. Yo siento que la esencia de los personajes, ya sea que lo estoy viendo en inglés, en latino, castellano, pues ahí están los personajes. Y la cosa es gozar lo que uno ve, ¿no? Los doblajes siempre repercuten, tiene mucho que ver con la experiencia que tú tienes con la serie, la película que estás viendo. Pero, o sea, ve y escucha con lo que más cómodo te sientas y disfruta el cine, que de eso se trata. Completamente, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y en todo lo que implique una traducción, ya sea serie, ya sea cómic, ya sea lectura, completamente todo. Si ustedes lo pueden disfrutar, y yo creo que se trata de buscar la manera en la que uno más lo goza. Si te gusta verlo dar en alemán porque lo consideras apropiado, ver en alemán, ¿sabes? Y no te sientas mal por hacerlo, ni te sientas elitista. Es decir, si te gusta hacer eso y te quieres meter en ese rollo, hazlo. Es decir, se trata de buscar una experiencia propia, y si realmente, y qué tan purista uno quiere hacer con el producto que está consumiendo. Pero sí exigimos realmente que haya mejores doblajes, porque los niños al final, tú sabes, un niño que va al cine un miércoles, obviamente no va a ver una película en inglés. Que te voy a ser honesto, una cosa que quería agregar en el privilegio de clase que tiene que ver el idioma. Si tú quieres ver una película subtitulada en algún cine como Multicinema, Cinemark o Cinépolis de el área metropolitana como Metrocentro o hasta Multiplaza, es demasiado raro encontrar una escena a un horario decente en inglés. Usualmente están en la noche, pero si te vas al Cinemark de la Gran Vía, todo el día en inglés. Así que es una cuestión que yo ahí lo dejo en la mesa, y pues yo creo que nos damos por terminado el podcast y episodio número 14 del día de hoy. Espero que les haya gustado. El próximo programa, como ya tenemos acostumbrado, traemos un gran invitado que es patrocinador de ese podcast. Y es que estás cansado de buscar programas de software para tu computadora y entrar a una página que te abre 1000 virus y diferentes links. Pues no te preocupes más, visita InfoTools SB, repito, InfoTools SB, en el que podrás encontrar una gran gama de programas para tu laptop, para tu computadora, para tu PC, para Windows 7, 8.1, 8, 10, lo que ustedes deseen, Adobe, Office, Windows, todo lo pueden encontrar en InfoTools SB. Y la persona detrás de ese canal, nuestro querido John, va a estar como invitado en el próximo podcast, así que espérenlo, estamos muy emocionados por tenerlo aquí con nosotros, y recuerden que pueden escuchar este podcast. Y aparte, y Eric, aparte del invitado, que es un gran invitado, el tema que vamos a tocar la próxima semana, grande. Eso va a buenísimo. No se lo pierdan. Buenísimo. Recuerden que pueden encontrar este podcast en las diferentes plataformas digitales como Spotify, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar en The Comics Podcast en Facebook, en @de_comic podcast en Instagram. También me pueden encontrar en Facebook como Eric R. Martínez, Eric Raúl Mar en Instagram, y en Twitter como de_comics. Diego, ¿y cómo te encuentran en las redes sociales? Claro, a mí en Facebook me pueden encontrar como Diego Carías. En Twitter me pueden encontrar como Diego Carías MSU. Si tienen alguna consulta, si tienen algún consejo, si quieren algún saludo, pues nos escriben y nosotros estamos a sus órdenes. Y como tú bien dijiste, Eric, también la fanpage en Facebook de Comics Podcast. Pueden encontrar la página, darle like, nos serviría muchísimo. Y obviamente hay que escuchar nuestros podcasts, ya sea en alguna aplicación como Spotify, Google Podcast o en YouTube. Bueno, pues en primer lugar siempre agradecerles a la gente que nos escucha semana tras semana. Es un proyecto en el que confiamos, espero que ustedes lo estén disfrutando, y por eso es que recalcamos siempre en todas las semanas en los podcasts. Si tienes alguna sugerencia, alguna opinión o algún tema que ustedes quieren que toquemos, por favor háganoslo saber, ya sea de forma personal o en la fanpage. Pueden escribir algún comentario en las promociones que también hacemos semanales, o las noticias que estamos subiendo también en la fanpage, porque lo hacemos. Escríbanos, o en este caso en Instagram también pueden hacerlo, ahí Eric los va a estar atendiendo. Pero muchas gracias por escucharnos. Sigan teniendo cuidado. Es cierto de que ya las cosas se puede decir que se están normalizando, pero bueno, este 2020 ha sido un año inolvidable, como tocábamos al principio del programa, pero hay siempre que seguir las recomendaciones de higiene, el distanciamiento social, porque como dicen ahorita es sálvese quien pueda, y pues hay que ser perspicaces, hay que ser sabios. Y bueno,
el prudente ve el mal y se aparta de él, así que por favor cuídense y si Dios así lo permite, nos escuchamos la próxima semana con un podcast increíble. Precisamente, creo que Diego no lo pudo haber dicho mejor. Cuídense, estamos en una época muy difícil, estamos ya a punto de terminar el mes que concluye la mitad de este año que ha sido decadencia tras decadencia, pero espero que todos se encuentren muy muy bien. Cuídense, por favor, salgan con cuidado, ocupen máscara, límpiense, sanitícense y báñense todos los días, por favor. Y recuerden escucharnos la próxima semana. Es un placer tenerlos aquí en este formato. Díganle a la persona qué les gusta, así díganle, baby, te quiero, wow. ¿Sabes? Es como, yo creo que Diego, bueno, iba a pensar en una canción en la que digan baby te quiero, así como una canción que diga esta es la canción que le tienen que mandar a esa persona especial. Diego, ¿tienes alguna recomendación? Pues fíjate que me agarraste así en curva, como dicen. La verdad, pues, sí, hay muchas canciones buenas que usted... Es que depende de la persona, ¿sabes? O sea, si usted tiene a alguien que le gusta y la conoce muy bien, pues déjese guiar por su personalidad, claro. Y dedique una canción. Y de hecho, si quiere, como dijo Eric al principio, si quiere dedicarle un podcast entero, si quiere mandarle un saludo mediante nosotros, solo escríbanos y lo hacemos. No hay ningún problema. Nosotros con gusto. Por supuesto, pero recuerden, díganle a esa persona que les gusta, enamórense, ámense, quiéranse. Un beso para todos y todos. Y recuerden, no more mutants. Nos escuchamos la semana que viene. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Adiós.